Luego tenemos la presión auricular. Tenemos una onda A, una onda C y una onda B. ¿A qué correspondía la onda A de la presión auricular? ¿Perdón? Ya, llenado ventricular. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién da esta presión entonces? Si yo te pregunto en el examen, ¿quién es el que da la presión A de la onda de presión auricular? ¿Cómo estaría dado? Sebastián. Ángela. ¿Sí o bien? Bueno, entonces, está bien. La onda, como dice su compañera, depende del llenado ventricular lento, rápido y de la sístole auricular. Esta es la que da la presión A. La presión C, entonces, esto se da en la fase isoborométrica sistólica, donde existe un aumento de la presión de las aurículas porque se han cerrado las válvulas auriculoventriculares, por eso se da. Y luego tenemos la presión D, que es cuando las válvulas auriculoventriculares están cerradas y la sangre llega de las venas cavas y las pulmonares y nos da esta presión E. Luego tenemos la presión ventricular, que sería esto, todo lo que está aquí de rojo. Entonces, tenemos esta curva que está ascendiendo, ¿ya? Que corresponde donde hay un aumento de presión en los ventrículos y produce la apertura de las válvulas sigmoideas. Luego esta curva va a descender, o sea, baja la presión en los ventrículos. ¿Por qué? Porque se ha producido la eyección de la sangre de los ventrículos hacia la arteria aorta o hacia la arteria pulmonar correspondiente. Entonces, a esto llamamos presión ventricular. Curva que asciende, donde se produce la apertura de las válvulas sigmoideas por el aumento de la presión, y la curva que desciende por la inyección de la sangre de los ventrículos hacia las arterias aórtica y pulmonar correspondientes. Luego tenemos el volumen ventricular. Tenemos una curva que desciende, o sea, baja el volumen de sangre del ventrículo. ¿Por qué? Porque se ha producido la eyección de la sangre, por eso hay menor cantidad de sangre en el ventrículo. ¿Por qué? Porque ha salido la sangre de los ventrículos hacia la arteria aórtica y pulmonar correspondiente. Luego esta curva comienza a ascender, o sea, se llenan de sangre los ventrículos. Eso por el llenado ventricular rápido y lento. Entonces aumenta el volumen de sangre de los ventrículos. Esto quiere decir el volumen ventricular. Y los ruidos cardíacos que ya sabemos, el primer ruido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares y el segundo ruido por el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Entonces, todo esto es ciclo cardíaco. Ustedes es todo lo que tienen que saber describir
tanto de las presiones y volúmenes que se producen a nivel de los ventrículos y a nivel de las arterias. Y así es así como ustedes después vamos a ver lo que es presión arterial, cómo se produce tanto la presión sistólica como la diastólica. Ahora, el electrocardiograma. Entonces, ¿qué características tiene el electrocardiograma? Tiene una onda P, un complejo QRS y una onda T. ¿Ya? Entonces, como vemos aquí en la imagen, aquí está el nódulo sinusal, donde primero la despolarización se produce a nivel de las aurículas. Entonces, llega un estímulo, produce la despolarización y el primero a despolarizarse es las aurículas. Las aurículas, ¿a qué onda corresponde? El electrocardiograma. La onda P. Entonces, cuando se produce la despolarización de las aurículas, corresponde a la onda P. Luego, esto pasa al nódulo auriculoventricular, donde existe un pequeño retraso. ¿Qué sería esto? Y luego, la despolarización pasa al tabique interventricular, que nos da la onda Q. Luego, la despolarización del ventrículo izquierdo corresponde a la onda L. La despolarización del ventrículo derecho de la onda S, para luego producirse la repolarización que corresponde a la onda T, que más o menos se corresponde a la diástole. Entonces, esta es la manera de cómo la actividad eléctrica del corazón nosotros la podemos representar mediante el electrocardiograma. Ustedes, cuando han estado en quirófano alguna vez, ¿quiénes han ido a quirófano? Entonces, ustedes han visto, antes de dar anestesia al paciente, se colocan electrodos en el tórax. Igualmente, cuando se hace un electrocardiograma, el cardiólogo es muy diferente a lo que hace en el quirófano. El cardiólogo pone 12, él hace un electrocardiograma de 12 derivaciones. En cambio, en el quirófano solo vemos una sola derivación mediante los electrodos. Entonces, nosotros siempre analizamos el electrocardiograma antes de cualquier procedimiento. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que reconocer como electrocardiograma? La onda P. Siempre buscar la onda P. ¿Qué voy a decir cuando hay una onda P? Es ritmo sinusal. Y el ritmo sinusal es normal. Entonces, siempre que yo busco un electrocardiograma, lo primero que tienen que hacer ustedes es ir a buscar la onda P. Bueno, después tenemos una serie de volúmenes, como tenemos el volumen telediastólico o volumen final de la diástole o volumen terminal de la diástole, o también se llama precarga. Que este volumen era de 110 a 120 ml de sangre. Entonces, esto es a nivel del ventrículo izquierdo. Entonces, como ustedes saben, la sangre llega a la aurícula derecha por las venas cavas superior e inferior, pasa a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho, arterias pulmonares, llega a la aurícula izquierda por las venas pulmonares, pasa a la aurícula izquierda, ventrículo izquierda, y de ahí va a la aorta para llevar a toda la circulación. Ese llenado que se produce a nivel del ventrículo izquierdo es de 110 a 120 ml de sangre. A eso llamo volumen telediastólico. ¿Qué quiere decir? Tele quiere decir final, terminal, por eso al final de la diástole. ¿Ya? Luego tenemos el volumen sistólico, que es el volumen de sangre que se expulsa en cada contracción. En cada latido esto llama volumen sistólico, también llama
corresponde al 55 al 60% del volumen telediastólico. Luciana, ¿cuántos ml era lo que daba el volumen sistólico? 72 ml. Entonces, si usted toma este 60% y hace una regla de 3 simple con este 120, le va a dar 72 ml de volumen sistólico. Luego tenemos el volumen telesistólico, que también se llama volumen residual. Es la sangre que retrocede, que va cuando la aorta se contrae y la sangre retrocede y cierra las válvulas, la válvula aórtica. Entonces, esta sangre es la sangre residual que queda dentro del ventrículo, que es de 50 ml. Entonces, pongamos que este volumen sistólico sea de 70, el volumen telesistólico 50, la suma nos va a dar el volumen telediastólico. Ese volumen telediastólico es el equivalente de la protodiastólica. El volumen telesistólico. Claro, en la protodiástole se produce el retroceso de la sangre, ¿no? Y te cierra las válvulas aórticas. Y esa sangre residual que queda dentro del ventrículo es esto, los 50 ml. Es por eso que ustedes tienen que dominar tráfico de sistólico y diastólico para poder entender todo esto. ¿Hay alguna duda más? ¿Algo que no esté claro? Perfecto. Entonces, lo que vamos a ver aquí es lo que es la precarga y poscarga. Entonces, como dijimos, aquí tenemos vena cava superior, vena cava inferior, se produce la llegada de sangre a las aurículas, aurícula derecha, ventrículo derecho. Esta sangre sale por la arteria pulmonar hasta los pulmones, luego regresa por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y se produce la eyección de la sangre. Entonces, cuando yo hablo de la precarga, es el volumen de sangre que distiende las paredes del ventrículo izquierdo, que se produce al final de la diástole. Entonces, eso se refiere como precarga. Entonces, esta precarga, ¿cuánto será la cantidad de sangre que hay en la precarga? Dale. 50 de menos. Pero yo te digo que aquí, esto es la cantidad de sangre que distiende al ventrículo izquierdo, 120 ml. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se corresponde al volumen telediastólico, que son de 110 a 120 ml. ¿Ya? A eso llamamos precarga. ¿Y de qué depende la precarga? Depende de la llegada de la sangre desde la vena cava superior y de la vena cava inferior. Todo ese proceso de llenado desde la aurícula derecha, ventrículo derecho hasta el ventrículo izquierdo te va a dar la precarga. ¿Ya? Entonces, este es el concepto que es el volumen de sangre que distiende las paredes del ventrículo izquierdo al final de la diástole. Luego tenemos la poscarga. La poscarga es la resistencia que tiene que vencer el ventrículo izquierdo para hacer circular la sangre. Entonces, este ventrículo izquierdo, cuando se contrae y produce la eyección de la sangre, tiene que vencer la resistencia. A eso llamamos poscarga. ¿Por qué está dado esta poscarga? Está dada por el compliance de las grandes arterias. ¿Qué es la compliance? La compliance es distensibilidad. Compliance está en francés. ¿Qué significa distensibilidad?
grandes arterias, ¿por qué se distienden? ¿Gracias a qué? ¿Perdón? Sí, la presión se distiende, pero las paredes de las arterias, ¿qué tienen para distenderse? Gracias a las fibras elásticas, las paredes de las grandes arterias se distienden, ¿ya? Y luego se van a contraer para que la sangre siga su camino. Es por eso que en las personas jóvenes como ustedes, ¿ya? La sangre que sale del ventrículo izquierdo no tiene gran resistencia, o sea, las arterias son distensibles, ya tienen una gran distensibilidad para que la sangre pueda circular. En cambio, las personas de la tercera edad, esas fibras elásticas de las paredes han sido reemplazadas por tejido fibroso. Entonces, no hay una buena distensibilidad. Es por eso que el ventrículo izquierdo tiene que trabajar más para vencer esta resistencia. Entonces, es por eso que el ventrículo izquierdo tiene que trabajar más. Ustedes, si ven una persona de la tercera edad, pueden palpar la arteria radial y van a ver la diferencia con la de ustedes. Las personas mayores es una pared dura, parece se la comparen con la tráquea del pollo. ¿Por qué? Porque ha perdido ya la distensibilidad. Ya no tiene esa compliance. Y otra es la resistencia arteriolar. Como saben ustedes, histología, vienen las arterias elásticas, luego las arterias musculares y hay las arteriolas. Las arteriolas se caracterizan por tener músculo liso, unitario y multiunitario. ¿Qué tipo de músculo liso tienen las arteriolas? Unitario. ¿Ya? Entonces, este músculo liso está manejado tanto por el simpático y el parasimpático. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando estas arteriolas se cierran, el ventrículo izquierdo igual tiene que trabajar más para vencer esa resistencia que está ofreciendo las arteriolas. ¿Ya? Entonces, por aquí está, ¿de qué factores depende la poscarga? Primero de la compliance de las grandes arterias y de la resistencia arteriolar. Es por eso que ustedes tienen que comprender bien esto, tanto que es precarga como poscarga, porque en cardiología ustedes van a ver lo que es insuficiencia cardíaca. Entonces, uno trata de disminuir la precarga. ¿Qué quiere decir esto? Que yo quiero un paciente que tiene insuficiencia cardíaca y hay mayor llegada de sangre, tanto de las venas cava superior e inferior, y esto hace que el corazón trabaje más. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Que haya una disminución de esta precarga. ¿Qué voy a utilizar? Diuréticos. Es por eso que los diuréticos te disminuyen la precarga. ¿Ya? Te hace orinar, ¿ya? Y por lo tanto va a haber menor llegada de sangre para disminuir la precarga. ¿Ya? Entonces, igual para el año lo van a ir en farmacología. La poscarga, igual se puede disminuir esta resistencia arteriolar como usando también medicamentos como los YECA, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como es el enalapril, que te va a disminuir la resistencia arteriolar. Y como estos YECA también actúan la enzima convertidora de angiotensina, ¿ya? Entonces, no va a haber producción de aldosterona por las glándulas suprarrenales. Entonces no se va a solo líquido ni sodio. ¿Qué va a hacer esto? Bajar la precarga. Igualmente, para vencer la resistencia arterial, usamos las drogas que bloquean los canales de calcio, como el
Esto aquí yo le estoy dando ejemplos nada más. ¿Ya? Esto no lo voy a tomar examen, porque es farmacología y parte cardiología. Pero para que más o menos ustedes se hagan una idea y tengan los conceptos claros de qué depende la precarga y de qué depende la poscarga. Luciana, ¿has entendido de la poscarga? ¿De qué depende? ¿De qué depende la poscarga? De la arteria del gran arteria, que es la comprensión. Comprensión significa distensibilidad. Y después de la resistencia De las arterias. Perfecto. De eso depende la poscarga. Entonces, definición de poscarga, Luciana. es la resistencia que vence el ventrículo izquierdo para hacer que la sangre circule. Eso es poscarga. Y Lizzy, la precarga, ¿cómo la definirías? Como el volumen de sangre que tiene paredes al final de la El volumen de sangre que distiende las paredes del ventrículo izquierdo al final de la vida. Entonces, ustedes ya saben a lo que me refiero, que es precarga y poscarga. Espero que no se olviden, porque cuando vean pacientes cardiópatas, que aquí traían mucha insuficiencia cardíaca, sobre todo por el Chagas, ustedes tienen que saber lo que es precarga y poscarga. ¿Hay alguna duda aquí? ¿Está claro? ¿Está bien, María? Perfecto. Entonces, existe una función de los iones sobre la función del calcio. Por ejemplo, el calcio cuando está disminuido, se produce una relajación de las fibras musculares cardíacas. Cuando el calcio está elevado, se produce una contracción espásmica, ¿ya?, de las fibras musculares, ¿ya?, que no llegan a tetanía porque se produce una estabilización de las fibras musculares cardíacas. Igualmente tenemos lo que es el potasio. El valor normal del potasio está entre 3.5 a 4.5 miliequivalentes. Algunos libros lo ponen 5. Entonces se produce una hiperpotasemia o una hipercalemia que va a producir una relajación de las fibras musculares cardíacas. ¿Qué pasa entonces aquí? Cuando el potasio está elevado, ¿cuánto es el potencial de reposo de la fibra muscular cardíaca? ¿Qué se acuerda? Menos 85, menos 95. Tomamos un término de menos 90. Cuando existe hiperpotasemia, este potencial de reposo baja a menos 100. ¿Ya? Entonces, se hace difícil que llegue a su potencial de umbral. ¿Cuánto sería el potencial de umbral? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el potencial de umbral de la fibra muscular cardíaca? Menos 65. Entonces, es difícil que llegue a su potencial de umbral. Entonces, es por eso que la fibra muscular cardíaca está relajada, está como si estuviera en diástole. Es por eso que aquí se puede producir una asistolia. ¿Qué quiere decir asistolia? Una parada cardíaca. El corazón deja de latir y la persona llega a morir. Por eso es que la hiperpotasemia es peligrosa. No sé si han escuchado, pero en Estados Unidos, cuando hay las inyecciones letales, ¿qué te ponen primero? Anestesia, fentanil, propofol, que es lo que hace dormir para que no sientas dolor. Y luego le ponen potasio. ¿Por qué? Porque te va a producir parada cardíaca, asistolia. ¿Por qué? Por la relajación que produce. ¿Ya? La hipopotasemia o hipocalemia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el potasio está bajo, por debajo de 3.5. Entonces, ¿qué va a producir aquí? Se producen arritmias cardíacas.
esta hipopotasemia, hipocalemia, ¿por qué se va a dar? ¿Cuál sería la causa de la hipopotasemia y calemia? Ajá. ¿Cómo se produciría? ¿Qué te produce la hipopotasemia o hipocalemia? Sí, ya ver. Ya, pero ¿por qué se produce? ¿Qué patología te va a dar hipocalemia? Eso me voy a saber. Lucero, ¿qué crees que te va a producir? ¿Hipopotasemia o hipocalemia? ¿Perdón? No sé si te ubicas en potencia de meseta de la fibra muscular. Cuando se produce el descenso de la curva, existe salida masiva de potasio. En cambio, no se produce esto. ¿Por qué? Porque hay hipopotasemia. Entonces, la fibra muscular está en despolarización todo el tiempo. Y eso se va a dar, no se va a ver acá. Y se producen las acciones cardíacas. Pero yo lo que me voy, ¿por qué se produce la hipocalemia? ¿Qué patología está produciendo hipocalemia? Valentina Rojas, ¿qué dice? ¿Qué piensas que puede producir hipocalemia? O sea, descenso de potasio. ¿No? Carlos, ¿dónde está? ¿Qué crees que te produce descenso de potasio? ¿Qué? Las diarreas. ¿Qué produce la diarrea? Las grandes diarreas producen deshidratación. Igualmente, las deshidrataciones, por ejemplo, cuando transpiras mucho por calor o haces grandes esfuerzos, por la sudoración se pierde potasio. ¿Perdón? Los electrolitos. Entonces, eso te produce hipocalemia o hipopotasemia. ¿Ya? Entonces, estos dos son muy peligrosos. ¿Ya? Igualmente, la temperatura tiene sus efectos sobre la función cardíaca. Cuando dice que cuando aumenta la temperatura, por un grado que aumenta la temperatura, suben 10 latidos cardíacos. Entonces, cuando aumenta la temperatura, o sea, se va a producir taquicardia. Entonces, ¿por qué se debe esta taquicardia? Porque el aumento de la temperatura hace que haya mayor permeabilidad para los iones de calcio y sodio en el nódulo sinusal. Es por eso, como vemos aquí, se va a producir una taquicardia sinusal. Ahora yo les pregunto, ¿por qué se llama taquicardia sinusal? Ya. ¿Y cómo yo identifico qué es sinusal? Entonces, por la onda P, como vemos, hay onda P. Si yo digo taquicardia sinusal, es que tiene onda P. En cambio, hay taquiarritmias que usted no va a poder encontrar la onda P. Puede ser una taquicardia ventricular, una fibrilación auricular, esas no tienen onda P. En cambio, esta es una taquicardia sinusal. No, en todas las derivaciones del electrocardiograma hay onda P. Ya vamos a ver cuando veamos lo que es la derivación de 1, de 2, de 3, ABR, todas vamos a identificar la onda P. Igual, B1, B2, B3, B4, B5, B6, hay onda P. Todas hay onda P. Solo que en alguna derivación la onda P es negativa. ¿Ya? Esta aquí, como ves aquí, la onda P es positiva. Eso lo vamos a ver cuando estamos viendo electrocardiograma. Y la temperatura baja, o sea, la hipotermia, va a bajar la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Entonces,
se dice que cuando la temperatura corporal baja a 21 grados, se produce la parada cardíaca. El corazón deja de latir. Por hipotermia. ¿Qué creen que pasa ahí? Pero difícil que aquí la temperatura baje a menos 21 grados. Baja menos 34, 33, menos 30 grados y ya esa persona puede llegar a fallecer. ¿Por qué creen que estos alcohólicos que se exponen al frío mueren? Deja de haber permeabilidad. Sí, deja de haber permeabilidad del sodio al calcio en el nódulo sinusal, por lo tanto baja la frecuencia cardíaca. Pero aparte se van a producir arritmias. ¿Ya? Entonces aquí se va a producir la fibrilación auricular, que posteriormente puede dar una fibrilación ventricular, y es lo que mata a estas personas que se exponen al frío, sobre todo en el invierno. Por eso mueren. Ahora vamos a hablar de lo que es gasto cardíaco. Entonces, ¿cómo definiría al gasto cardíaco? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que se saca del ventrículo izquierdo en cada minuto. También se llama volumen minuto. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular el gasto cardíaco? Entonces tengo el gasto sistólico, que es la cantidad de sangre que expulsa cada latido, que esto es de 72 ml. ¿Se acuerdan, no? El gasto sistólico. Cada contracción se bota más o menos 70 ml de sangre en la eyección. También se llama volumen latido, fracción de eyección o volumen sistólico. ¿Ya? Entonces, esto es el gasto sistólico. Tengo la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca normal es entre 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, para calcular el gasto cardíaco, yo tomo una media, por ejemplo, una frecuencia cardíaca de 70. El gasto sistólico, pongo de 70. Entonces, 70 por 70 nos da 490. Entonces, son 490 ml. O sea que una persona saca entre 5 a 6 litros de sangre por minuto. Esto es el gasto cardíaco. ¿Ya? Entonces, nosotros, cuando se produce una taquicardia, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca, nosotros vamos a sacar más sangre. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de latidos. Por ejemplo, si lo multiplican este gasto sistólico, que es 70 por 100, más o menos van a ser unos 7000 ml. Entonces, estamos sacando más sangre. Dice que cuando aumenta la frecuencia cardíaca, se va a sacar de 1 litro a 1 litro y medio más de sangre. Entonces, pero esto es diferente en los grandes deportistas. Los grandes deportistas dependen del gasto sistólico. Entonces, ellos tienen una mayor contracción ventricular, o sea, sacan más sangre y queda un volumen residual menor, más o menos de 5 ml. Es por eso que los grandes deportistas, los deportistas de élite, tienen una frecuencia cardíaca menor a 60. ¿Por qué? Porque el gasto cardíaco va a aumentar por el gasto sistólico. ¿Se entiende esto? Está fácil. Usted, Madeline, a ver. ¿Cómo calculas el gasto cardíaco? Se utiliza lo que es
el gasto sistólico por la frecuencia cardíaca. Por la frecuencia cardíaca. ¿El gasto sistólico normal cuánto es? 70. ¿Cuánto? 70. El porcentaje del gasto sistólico. ¿Qué porcentaje del volumen diastólico es? ¿De cuánto es? ¿Cuánto es, Luciano? El 50 a 60 del volumen diastólico. Esto es el gasto sistólico. Entonces, esto es a lo que nos referimos a gasto cardíaco. Ahora tenemos el volumen diastólico. Hay factores que te van a alterar el volumen diastólico. Adriano, ¿cuál es la cantidad de sangre en el volumen diastólico? No, volumen. Estoy hablando de volumen, cantidad de sangre. ¿Cuánto es la cantidad de sangre en el volumen diastólico? 110 a 120 ml. O sea, lo que corresponde a la frecuencia. Entonces, ¿de qué depende esto? De aumento del retorno venoso. El retorno venoso, ¿por qué venas va a llegar? Cava superior y cava inferior. Entonces, de esto depende el retorno venoso. Entonces, si hay un mayor volumen de retorno venoso, va a aumentar el volumen telediastólico. Y por lo tanto, igual va a aumentar el volumen telesistólico y por lo tanto aumenta el gasto cardíaco. Entonces, pero este retorno venoso puede estar afectado. Entonces, ¿cuándo aumenta el retorno venoso? Por ejemplo, cuando colocamos soluciones cristaloides. ¿Cuáles son las soluciones cristaloides? Alfredo, ¿cuál crees que son? Las soluciones cristaloides son los sueros que colocamos. Solución fisiológica, solución Ringer normal, solución Ringer lactante. Entonces, si yo coloco estos sueros, aumento el retorno venoso. ¿Cómo más aumenta el retorno venoso? Transfusiones sanguíneas. Usted coloca una transfusión sanguínea y igualmente le va a aumentar el volumen del retorno venoso. Como vemos aquí, se ha canalizado la vena cefálica. ¿Qué trayecto tiene que seguir para que llegue hasta la aurícula derecha de esta sangre? Anatomía. ¿Cómo tendría que seguir? Esta lleva la del pasado. La vena cefálica, ¿con qué vena se conecta? ¿O se continúa? Antes de la axilar. ¿Pero? Miren, aquí se ha canalizado la vena cefálica. Luego, ¿cuál continuaría? Humedad. Luego del humedad, la axilar. Luego del axilar, Subclavia. ¿perdón? Subclavia. La subclavia. Luego, ¿qué cava? Superior. Cava inferior. Llega al ventrículo. No, cava superior. Cava superior. Porque hace que llegar a la clave. Entonces, de esta manera, la sangre aumenta el retorno venoso. Ahora, ¿cómo disminuye este retorno venoso? Primeramente va a disminuir por hemorragias. Estas hemorragias te van a disminuir el retorno venoso. ¿Cuántos tipos de hemorragias hay? Si se producen lesiones en los vasos sanguíneos, ¿cuántos tipos de hemorragias hay? Hay hemorragia arterial, hemorragia venosa o hemorragia de los capilares. ¿Cuál será la más peligrosa? La arterial. Entonces, una hemorragia te va a producir una
del retorno venoso. ¿Qué más? Deshidratación grave. Igual produce una disminución del retorno venoso en el ventrículo derecho. ¿Por qué? Perdón, en la aurícula derecha. Sobre todo en extremos de las vidas. Niños y ancianos, esta deshidratación es grave porque puede llevar a la muerte de estos pacientes. Si no se atiende de forma oportuna a los niños o a los ancianos, una deshidratación puede llegar a matar. Igualmente, ¿qué disminuye el retorno venoso? Compresión de las venas. Por ejemplo, tumores abdominales, tumores pélvicos, cáncer del útero, eso comprime las grandes venas. Por lo tanto, hay menor cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha. Por lo tanto, menor retorno venoso. Bueno, yo coloqué esta imagen aquí, que es una mujer embarazada. Las mujeres embarazadas en el último trimestre del embarazo, más o menos el producto llega a pesar más de 3 kilos. Y eso te comprime las venas del abdomen. Por lo tanto, te va a disminuir el retorno venoso. Es por eso que las mujeres embarazadas que están recostadas y se paran de golpe, se pueden llegar a desmayar. ¿Por qué? Porque hay un menor retorno venoso en la aurícula derecha. ¿Alguien vio alguna vez una cesárea? Nosotros, cuando damos anestesia para la cesárea, generalmente tratamos que el útero grávido desviarlo hacia la izquierda. ¿Por qué? Para disminuir la compresión de las venas y se mantenga un buen retorno venoso. Es por eso que hacemos eso, de desviarlo el útero hacia la izquierda. Solamente que depende de esto, de la inspiración y la expiración. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como vemos en la imagen, en la inspiración metemos aire. Entonces, cuando inspiramos, este es el diafragma baja. Entonces, existe más espacio que el tórax. Y esto hace que disminuya la presión intratorácica. Entonces, las venas que están en el tórax se dilatan. Y existe mayor llegada de sangre a la aurícula derecha. Por lo tanto, aumenta el retorno venoso durante la inspiración. En cambio, en la expiración, como vemos, el diafragma sube. ¿Ya? Entonces, cuando sube el diafragma, aumenta la presión intratorácica. Esto va a hacer que se compriman las venas. Por lo tanto, se va a disminuir el retorno venoso al corazón. ¿Está claro? También depende de la contracción auricular, sobre todo de la aurícula izquierda. La contracción auricular, sobre todo la aurícula izquierda, si esta aurícula izquierda no se contrae de forma adecuada y efectiva, no va a haber un correcto llenado del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, va a disminuir el volumen telediastólico. ¿Ya? ¿Con cuánto de sangre aporta la contracción auricular? Durante la diástole. ¿Sí se acuerda? ¿Cuánto? 25%. Entonces, si no hay la correcta contracción de la aurícula izquierda, no va a haber este 25%. Por lo tanto, disminuye el volumen telediastólico o la precarga. Y otro factor el cual va a disminuir el volumen telediastólico es el pericardio.
pericardio? Sofía, ¿cómo estaría formado el pericardio? Tiene dos hojas, o dos capas. ¿Perdón? No, estoy hablando de pericardio. Es una serosa. ¿Cómo está formado? Está formado por una hoja parietal, la externa, y una hoja visceral, la interna. Y entre las dos existe el espacio pericardio. ¿Qué existe ahí? Líquido. Entonces, este líquido favorece el movimiento del pericardio. Entonces, durante la diástole, cuando el ventrículo se distiende, gracias a este líquido, el pericardio se puede también distender, ¿ya? Pero si hay una pericarditis, ¿por qué se distiende antes el pericardio? Porque tiene fibras elásticas, ¿ya? Pero si se produce una pericarditis, como vemos aquí, ¿ya? Este tejido elástico se reemplaza por un tejido fibroso y se vuelve una coraza, ¿ya? Entonces, esta pericarditis no deja que el ventrículo se distienda durante la diástole. Por lo tanto, va a disminuir el volumen telediastólico. Entonces, este sería el cuarto factor, lo que afecta el volumen. La pericarditis. La pericarditis generalmente son infecciones a nivel del pericardio. ¿Ya? La insuficiencia cardíaca se da a nivel del miocardio, sobre todo de las fibras musculares cardíacas, que son insuficientes. Después vamos a ver esto. ¿Ya? Pero la pericarditis generalmente puede ser por infecciones bacterianas, infecciones virales, la cual va a producir la inflamación del pericardio. ¿Nos quedaron? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Se entiende? Perfecto. ¿Nos quedaremos aquí? ¿Cualquier duda? Lo que